Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, días, profe. profe. ¿Me escuchan? Vamos a esperar un Buenos ratito días, más. profesor. Vamos a esperar un ratito más. No se olviden de poner presente en el grupo, ¿yo? Ya vamos a esperar un minuto más y comenzamos. Tengo 16 personas. Profe, esta semana no tenemos deber de inglés con usted, ¿o sí? Deber en la agenda. También. Ahorita yo ya les voy a enviar qué deber vamos a hacer ya. Bueno, vamos a comenzar. Like, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, faltan dos que me digan presente en el grupo, verán, no se van a olvidar, presente. Ok, estudiantes, muy buenas. Vamos a ver si que conecto. Estudiantes, muy buenos días con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta segunda clase, Second Class in English, la segunda clase de inglés. Ok, vamos a seguir con lo que venimos aprendiendo sobre the simple present. La semana pasada vimos sobre las oraciones affirmative statement, oraciones afirmativas. In this class, we're going to learn about the negative statement. En esta clase vamos a aprender sobre las oraciones negativas. Primero, we're going to remember the last class. Primero vamos a recordar la clase pasada. ¿Recuerdan que estuvimos hablando sobre el presente simple? Déjenme compartirles la pantalla. Estuvimos hablando sobre el presente simple y estuvimos diciendo que el presente simple era cuando queríamos hablar sobre rutinas, sobre cosas que hacíamos siempre. Yo barro todos los días, yo siempre estudio inglés los días miércoles, yo siempre voy al catecismo los días sábados. Esas son rutinas, cosas que hacemos siempre. Eso es el presente simple. Recordábamos que en inglés habían unas reglas para nosotros poder hacer estas oraciones. Déjenme ver. Comenzamos a rayar. Ya, ¿recuerdan ustedes que hacíamos o haremos mención, por ejemplo, cuando decíamos I? Vamos a hacer un poquito más grande esta letra. Ya. ¿Sí me alcanzan a ver lo que estoy escribiendo? I Sí, profe. watch Sí. TV in
Morning. Yo veo televisión en las mañanas, ¿ok? Pero cuando utilizábamos los pronombres personales como por ejemplo she, el verbo, yo debía en terceras personas aumentarle una regla gramatical. Cuando terminaban los verbos en CH, ¿qué se le aumentaba a los verbos? A ver quién recuerda. Ese, profe. ES, ¿verdad? A los verbos que terminaban en X, en S, en SH, CH, se le aumentaba ES. Por ejemplo, miren acá como es primera persona del singular I, watch va normal, watch, ver, TV. Pero en tercera persona que es she, he, it, a los verbos se le aumenta ES cuando termina en CH. Por ejemplo, watches TV. Ella ve televisión en las mañanas. Por ejemplo, si yo digo they, play soccer. Ellos juegan fútbol, ¿verdad? Ellos juegan fútbol. Ese play no hay que hacerle nada porque es tercera persona del plural, ¿ok? Entonces, pero si yo utilizo he, por ejemplo, y voy a utilizar play, cuando terminaba en vocal Y, ¿qué se aumentaba? ¿O qué se hacía? A ver quién recuerda. Ese, profe, se aumenta ese. Solamente ese, ¿verdad? Play soccer. Él juega fútbol, ¿verdad? Dejen de rayar. Pero cuando, por ejemplo, decía, por ejemplo, María, ya sabemos que María es she, ¿verdad? Entonces, yo digo cry, el verbo cry, llorar. ¿Qué pasaba cuando los verbos terminaban en consonante Y? Se le Le aumenta quitaba la ese. Y, profe, se le eliminaba la Y y se aumentaba is. Yes. Y la I y la S. Ok. Gracias por estar atentos. Si han comprendido. Por ahí algunos se confundían, tal vez por el anuncio que yo había puesto pasado, que era aumentar ed, pero por eso yo les dije que corrigieran. Gracias por los que estuvieron presentes y sí acataron esa inquietud que tenían. Por ejemplo, María cries in the school. Pero si yo digo we, nosotros, cry in the school, ¿verdad? Como es tercera persona, recuerden que se hace la regla de aumentarle ese cuando es she, he o it, de cosa, ¿verdad? Ese she puede ser Carla, puede ser María, cuando es él puede ser Mario, Juan, ¿verdad? Cuando es he puede ser el perro, el gato, ¿verdad? Ese it. Pero cuando nosotros decimos, por ejemplo, en una oración, María and Carlos, María y Carlos, y voy a utilizar el verbo cry. ¿Irá el verbo cry así o le aplico la regla? ¿Se La aplica regla, la regla, profe. profe? Ya, miren, ¿qué sujeto es María y Carlos? ¿De quién estoy hablando? ¿De yo, tú, él, ellos? De she, profe. Carlos, María y Carlos es she. Ellos. Perfecto. ¿Quién es Carlos y María? Estoy hablando de ellos, ¿verdad? ¿Y cómo se dice ellos en inglés? They. ¿Sí? Entonces, ¿aplico la regla o no aplico la regla aquí? Sí, profe. No aplico la regla, va normal ahí. ¿Sí? Es como que yo dijera, they cry. Ellos lloran. ¿Sí? Recuerden que es solamente cuando, si estuviera María solita, ahí sí tengo que aplicar la regla, porque estoy hablando de she, ella es she, ¿sí? Ahí sí, pero cuando digo María and Carlos, María y Carlos, ya estoy hablando de dos personas, estoy hablando de ellos, entonces ahí ya no se aplica la regla y aquí iría cry, ¿sí? Eso fue lo que vimos la semana pasada. También estuvimos viendo sobre los adverbios de frecuencia cuando decíamos always, siempre, usually, usualmente, often, a veces, sometimes, algunas veces, rarely, rara vez, never, nunca. Adverbios de frecuencia cuando yo hago algo. They always cry. Ellos siempre lloran. ¿Sí? María, sometimes, algunas veces, cries. María algunas veces llora, ¿sí? ¿Recuerdan ese always, sometimes? Eso se tienen que aprender.
Ok. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver las oraciones negativas. ¿Cómo hacer estas oraciones negativas? Por ejemplo, negativas. ¿Cuál es la regla para hacer las oraciones negativas? Yo pongo un noun, un sujeto, las, do, o das, not, las, el verbo en presente, el verbo en infinitivo. Verbo en infinitivo quiere decir sin hacerle ninguna, sin aumentarle S, sin aumentarle ES, nada. Verbo en infinitivo quiere decir verbo normal. Infinitivo. Plus complement. Y el complemento. ¿Ya? Esa es la regla para yo hacer las oraciones en negativa. Vamos a ver acá, vamos a poner bien esto ahí. Ya, esa es la regla para hacer las oraciones en negativa. Por ejemplo, yo decía, antes decía María cries in the school. Esa es la regla para hacer las oraciones afirmativas. Pero ahora me dice que la negativa debo seguir esta regla que está aquí arriba. Entonces me dice noun. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? ¿Cuál es el sujeto? María, profe. María. Me dice que María, después del sujeto, debe poner do o das. Aquí viene la regla que yo les voy a decir. Do utilizo para las personas I, you, they, we. ¿Ok? Y das utilizo para las terceras personas. She, he, it. ¿Ok? Entonces, con María, ¿qué irá? Do o das. Du, profe. A ver, Dos, ¿qué estoy profe. diciendo ahorita? A ver, Dos. ¿qué va? Dos. Do o das. Das, profe, das. Das, porque dice das va con she, he, it, das. ¿Qué más dice la regla que debe ir? El not, que es negativo, y el verbo en infinitivo, el verbo normal. ¿Cuál es el verbo que estoy utilizando en esta oración? ¿Cuál es el verbo en esta oración? A ver, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? ¿Cómo? ¿Cuál, profe? ¿Cuál es el verbo ahí en esta oración? En María cries in the school. ¿Cuál será el verbo? The school, profe. Ah, ¿cuál es el verbo? ¿Qué es un verbo? A ver, verbo es la acción que hace el sujeto. ¿Qué está haciendo María aquí en esta oración? ¿Qué está haciendo María? A ver. María, please. ¿Qué era cries? Llorar. Llorar. Entonces, ¿ese no será el verbo? Sí. Claro, pues, entonces cry es el verbo. Entonces, me dice la regla que después del not debo poner el verbo en infinitivo, es el verbo normal. ¿Cómo iría ahí? ¿Cries? ¿Así? ¿O cómo se escribía cry? No, profe, iría solo cream. Cry, cry. Y el complemento, ¿cuál es el complemento? In the school. ¿Bien? Miren, aquí está en positivo. María cries in the school. María llora en la escuela. En negativo, María does not cry in the school. María no llora en la escuela. Este does not significa no. No llora en la escuela. ¿Ok? Miren este otro ejemplo. Vamos a poner aquí. Vamos a poner otro color de letra para que se vea. Por ejemplo, digo Juan fix, arreglar. Arreglar. ¿Qué pasaba con los verbos que terminaban en X? ¿Qué se le aumentaba en las oraciones afirmativas? Ese, profe. S. Fixes the computer. Por ejemplo, Juan arregla la computadora. Yo la quiero hacer negativa. ¿Qué me dice? ¿Qué tengo que poner primerito? Juan. Juan. Profe, negativo, Juan daña la computadora. Juan no arregla la computadora. Fix es arreglar, ¿ya? Juan no arregla la computadora. ¿Qué más? Según la regla, ¿qué más debe ir? Do o das? Dos, profe. Das, profe. Das.
Acuérdense, das, no es does, ni does, nada. Das, das. Das, ¿qué más? Not. Y el verbo, ¿cuál es? Más fix, Utilizando. fix, profe. Fix. Fix. Fix es así. Sí, profe. ¿Estará bien ahí? En oraciones No, profe. ya no hago la No. regla. Va el verbo como en infinitivo, Fix. como es el verbo fix. Recuerden que se aumenta ES solamente en oraciones afirmativas. Juan fixes the computer. Juan arregla la computadora. Pero en las oraciones negativas, esta regla de aumentarle ES ya no se da, porque es reemplazada por esta negación. Does not fix the computer. Juan no arregla la computadora. ¿Sí? Vamos a hacer otro. Por ejemplo, yo digo, they, voy a hacer el verbo jump, saltar. Con jump, ¿le aumento ese o no le aumento ese? Ahí según esa oración. Sí, profe, sí le aumenta ese. ¿Le aumento ese? ¿Seguro? ¿Cuándo aumentaba ese? Cuando el verbo, cuando el sujeto era quién. Recuerden, solamente cuando es she, he, it, se aumenta ese. Cuando es los otros verbos ya no, va normal. Jumps on the bed, por ejemplo. Jump on the bed. Ellos saltan en la cama. Yo ahora ese voy a hacer la negativa. A ver quién está traveseando, por favor. Estamos trabajando. Si no desea trabajar, salga de la clase. Que me distrae a los demás. Por favor. Yo le digo, profe, Yo cómo logro sería. saber quién es el que está haciendo eso, ya les digo. Eso es una falta de... Profe, no podrá ver ahí el coordinador de la reunión, no podrá ver ahí. Es porque estoy compartiendo la pantalla, entonces no puedo ver toda la pantalla, entonces por eso, ¿ya? Profesor, yo le digo ahora cómo sería negativo. Ya, ¿cómo sería en negativo? Ya. Te, jump. Según la regla, Sería Bueno. they, ¿qué más debe ir? Oh, ya. Tú o das. No es not. das, profe. Das o do. Da Sí, profe. es, profe. Miren la regla. Da. ¿Con quiénes No va es do not. y con quiénes va das? Tú, profe. Va tú. Do. 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 Eso miren, recuérdense. El das, recuérdense. No se graben esto de aquí. Recuerden que el das solamente va con she, he, it. Nada más. Eso es lo que tienen que grabarse. Do, not. ¿Cuál es el verbo que estoy utilizando? Jump, profe. Jump. No es. Jump. El verbo jump. Ya no Oh, le ya. aumento ese nada porque ese do me reemplaza la regla. On the bed. Ellos no saltan en la cama. ¿Sí ven? Vamos a hacer otra para ver quién me la dice. Yo digo María, voy a ver otro nombre, Carla, Pedro. Carla y Pedro. Ya, primero analicemos Carla y Pedro, ¿verdad? Vamos a utilizar un verbo que hemos visto, por ejemplo, el verbo cook, cocinar. Ok, analicemos el sujeto, Carla y Pedro. ¿Qué sujetos son ellos? ¿Qué pronombre personal en inglés? They, profe. I, you, they, we, she. Ellos, profe. Ellos. Entonces, ¿se aplica regla a los verbos? ¿Se le aumenta ese? No, profe. No se aumenta en oraciones afirmativas. Cook the dinner. Vamos a poner, prepara la cena. Cook the dinner, ¿verdad? Ahora yo voy a hacer esa oración en negativo. ¿Y cómo sería en negativa? A ver. Carla no prepara la cena. Carla, sí, pero en inglés. Carla and Pedro. ¿Qué utilizo? ¿Do o does? Das, profe. Do. ¿Das o do? A ver quién. Das, Me profe. diga, utilizo das, pero por esto, me dé una razón, no solamente me diga, a ver. O me diga do por esta razón. A ver, ¿cuál será? A ver. Do o das. Das porque son Carla y Pedro, dos personas. Das o do.
Das, profe, ¿por qué no preparó Carla, Pedro su comida? Ah, pero cuando nosotros hablamos de Carla y Pedro, estamos hablando de ellos. Ellos. Entonces, ¿qué va? ¿Do o das? ¿Cómo? Do, do, porque estoy hablando de ellos. Si estuviera Carla, ahí sí iría das. ¿Por qué? Porque estoy hablando solo de Carla, Carla solita. Pero acá digo Carla and Pedro, entonces ahí sí va do. Do not, me dice la regla, y el verbo normal, cook the dinner. Carla y Pedro no preparan la cena. Arriba dice Carla and Pedro cook the dinner. Carla y Pedro preparan la cena. Abajo Carla and Pedro do not cook the dinner. No preparan la cena. ¿Ok? Vamos la última para explicarles el deber porque esto es lo único que van a hacer, lo que vamos a ver ahorita. ¿Tienen alguna pregunta? No, Profe, profe. del deber que vamos a hacer es de aumentarle Ya ¿o les qué? digo lo que tienen que hacer ahorita, no se adelanten. Quiero que si está bien comprendido lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos una oración afirmativa, por ejemplo, Juan. Vamos con... Profe, una pregunta. ¿Y por qué cuando están entre dos personas no se pone das y se pone du? Porque cuando digo Juan and Mario, ya no estoy hablando de una sola persona. Recuerden que das es para una sola persona, para she, ella, para he, él, y para it, una cosa o un animal. Pero cuando digo Juan and Pedro, estoy hablando de una o de dos personas. De dos personas. Ya, entonces me estoy refiriendo al pronombre personal they. Estoy hablando de ellos, they. Entonces, ¿qué va? Do. ¿Sí? Solamente en singular de ella, de él y de eso, utilizo das. Entonces aquí, por ejemplo, Juan y Mario plays tenis, juegan tenis, pero yo lo hago negativo. Juan and Mario do o das. Do. Do not play, ya sin la S, perdón, acá estaba sin la S. Do not play tenis, ¿ok? Bien, Juan y Mario no juegan tenis, ¿ok? Perfecto. ¿Qué van a hacer en el trabajo? Dice, activity number 2, actividad número 2, the simple present in statement, oraciones negativas en el presente simple. Objective, to talk about activities in negative simple present, hablar de actividades en forma negativa en el presente simple. Colocan su nombre. Ya, ¿qué van a hacer? La semana pasada hicimos un trabajo y recuerdan que ustedes hicieron la pregunta número 1. La pregunta número 1 ya la tienen. Entonces van a completar aquí, se complete the sentence in simple present, in negative simple. ¿Ya? Esto es lo único que van a cambiar. Y van a copiar las oraciones. Creo que son 10 oraciones que ustedes ya las tienen hechas. No le van a copiar con el porcentaje que dice aquí, ni los verbos en paréntesis. Van a copiar las oraciones como ustedes la hicieron. Por ejemplo, en las oraciones, ustedes tenían aquí, déjenme ver. Ustedes tenían así la oración, ¿verdad? Entonces, al hacer el nuevo deber, ya no van a copiar así como está ahí, sino van a borrar el paréntesis y van a copiar la oración normal, como la hicieron ahí, ¿sí? Y borrar acá el porcentaje también. Entonces, una vez que Sí, mismo hicimos, profe. copian todas las oraciones que hicieron, en el primer ejercicio, van a escribirle una rayita y al lado van a hacerlas en negativo. Por ejemplo, I, con I, ¿qué va? ¿Do o das? Do. Do. Not ¿Por qué du, profe? play in the school. Copian todas, solamente la hacen. Las primeras son oraciones afirmativas que ustedes tienen, ¿verdad? Las van a hacer acá en negativo. ¿Por qué va do? Está facilita, profe, el deber. Recuerden, ¿por qué do? Porque con I va do, ¿sí?
Entonces, vamos a la segunda. Tengo watch. Entonces pongo she, con she va do o das. Do, profe. Das, profe. Das, va das. Das not. Y el verbo watch. ¿Estará watches así? Bien. No. En oraciones negativas ya no va la regla. Si ven, le borré. Solamente en oraciones afirmativas se aumentaba. Pero al pasar la negativa, ya se borra la regla del ES y aumento does not. Her favorite show. Su programa favorito. Ella no ve su programa favorito. Dice, we try to Profe, una pregunta. ¿sí? Son 10 oraciones, hay tan solo, profe, 4. Esto estoy explicando. Yo estoy explicando, no Mm. las oraciones que ustedes tienen ahí. ¿Sí? Para eso tienen que revisar el deber, copiar las 10 oraciones que hicieron en el primer ¿El ejercicio. deber anterior, profe? Sí, del deber anterior y poner al lado, así como estoy haciendo, las oraciones negativas. Me dice we, con we ¿qué va? ¿Do o das? Do, profe. Do. Do not. El verbo try va normal porque como estamos justo hablando de we, entonces ya no le hemos aumentado aquí, no hemos hecho esto, ¿verdad? No hemos hecho esto. Entonces va normal el verbo. Do try to fix the computer. La última. It, do o das? Das, profe. Does Do. not, does not, jumps. ¿Con S o sin S? Sin ese, profe. Sin S, porque Sin recuerden S. que el do y el does elimina la regla en negativo. On the bed. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer con el deber. Van a irse a ver el deber anterior para copiar las oraciones que ustedes hicieron aquí en afirmativas, sin el paréntesis ya de todas esas cosas, sin el porcentaje, sino solamente la oración como yo puse aquí. Y al lado van a poner la oración en negativa. Pero para eso deben recordar que do va con I, you, they, we y das va con she, he, it. Yo subo este video nuevamente para que ustedes puedan ver la clase nuevamente en el internet si desean verla. ¿Ya? Algunos me preguntan lo mismo, y es lo que ya explico siempre, ya está en la regla, ya está en el video también y pueden verlo nuevamente. ¿Tienen alguna pregunta del deber? No, profe. Ya, eso es lo único que tienen que hacer, ¿ok? ¿Estamos bien? No sé. Ya, profesor. Y ahorita se me han ido 2, no sé quiénes se habrán ido, pero bueno, se han de haber sido los rayadores. Ok. No se olviden poner presente en el grupo y este va a ser el deber que van a hacer. ¿Este deber va a mandar ahorita, profe? Sí, les voy a enviar, esta foto les voy a enviar y ustedes copian esto de aquí. Copian esto hasta aquí. ¿No nos voy a enviar por Word, profe? Porque ahí las oraciones ustedes tienen que hacerlas tienen que copiarlas del otro deber, ¿verdad? Yo solamente voy a copiar esto que está subrayado en el archivo de Word y ustedes hacen el resto. ¿Ok? Ya, profe. Ya. Entonces, Ya. eso ha sido todo por hoy, Salimos. estudiantes. Muchísimo gusto Salimos, conversar con profe, ya. ustedes. Luego, No profe, se olviden salimos. los que no han enviado todavía. Ah, esto me olvidaba, estudiantes. Se me seteó el celular, entonces no tengo los deberes que me enviaron de la semana pasada. Yo sé que ustedes los tienen ahí, no los han votado, ¿verdad? Entonces, mándenme otra fotografía del deber, ¿ya? De la- Todos, profe. Todos, profe. Solo Todos, de la profe. todos, solo de la semana pasada. Solo el de la semana pasada, que se me borró el celular. Ya, profesor. Solamente ese, ¿ok? Profe. Hasta luego. Mi archivo se me borró, profe. Me equivoqué. Como estaba haciendo en la computadora, me equivoqué y no guardé el archivo. Pero ahí miran en tus chats, como tú no has borrado, en tu chat sí está la fotografía. Reenvíamela a mí otra vez. Sí puedes reenviar, eso sí puedes hacer. Ustedes tienen en su chat, porque a ustedes no se les borró, a mí se me borró. Entonces ustedes ven en su chat que tienen conmigo y pueden reenviarme la fotografía. ¿Sí? Yo elimino, profe, cada semana todos los chats para que no se me llene mucho. Y ahora. Bueno, sí tenías...
Yo recuerdo más o menos quiénes son los que me enviaron, pero por favor los que puedan, yo sí sé Aquiles que sí me enviaste, ya no hay problema. Los demás, por favor, envíenme, ¿sí? Yo sí le ¿Sí envié, no profe. le envío, profe, yo? El resto sí envíenme, yo me recuerdo de Aquiles, ¿ya? Pero yo sé que el resto no tienen problema en enviarme. En este caso Aquiles porque dice que borra todo, ¿ya? Pero yo sí recuerdo que él me envió y le mandé a corregir como 3, 4 veces, ¿ya? Pero ustedes que sí pueden, envíenme, por favor, ¿ya? Bueno, eso ha sido todo por hoy, estudiantes. Nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Y hasta luego, profe. Hasta luego. Nos Hasta vemos, luego, chao. profe. Un saludo con todos. Hasta Nos luego, vemos la profe, siguiente Bonito clase. igualmente. día. Profe, ¿me puede Cuídense. reenviar el archivo para yo poder hacer el deber de esta semana? Es que yo no tengo ya el archivo, ya se me borró todo, por eso decía, pero bueno, voy a enviar nuevamente, ¿ya? Gracias, Bien, profe. chao.